todos los sucesos que se generan al iniciar el día. Titulares: Notimundo al día. Se suspendió la audiencia preparatoria de juicio por el caso Sobornos 2012-2016 y se reinstalará este viernes. La aprobación a la gestión del presidente Lenín Moreno cayó al 12% durante las protestas, según Sedatos. Juan Sebastián Roldán afirma que el diálogo del gobierno con el Frente Unitario de Trabajadores no es parte de la agenda presidencial. El correísmo estaría infiltrado en el Centro de Inteligencia Estratégico de la Presidencia. En el ámbito internacional, Venezuela fue electa como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Unión Europea y Reino Unido anunciaron que hay un acuerdo sobre el Brexit. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llegó a Turquía para intentar obtener el alto al fuego en Siria. El candidato boliviano Carlos Mesa buscará en las urnas que Evo Morales deje el poder presidencial que ha ostentado durante 14 años. Con el auspicio de La Salesiana. Banco del Pacífico. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados. Conducción: Joana Cañizares y Ernesto Novoa. Coordinación: Daniela García. Coordinación general: Gabriela Murguejo. Dirección editorial: Lorena Andrade. Dirección general: Cristian del Alcázar Ponce. Amigos, amigas, buenos días, bienvenidos a las noticias. Hoy es viernes 18 de octubre y estamos listos como siempre con la puntualidad que nos caracteriza para llevarles 60 minutos de noticias continuas. Hola, Johanna. ¿Qué tal, Ernesto? Amigos, muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros. 6:02 de la mañana. Por favor, tomen en cuenta la hora para que se organice y para que salga con tiempo de su hogar y pueda llegar siempre puntual. Queremos saludar a la ciudad de Cuenca. Este informativo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Nuestros invitados, Johanna. Vamos a conversar el día de hoy con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sobre el proyecto de reformas tributarias y por supuesto también les preguntaremos sobre este nuevo decreto en el que trabaja al momento el gobierno. También mantendremos un diálogo con Edwin Bedoya, vicepresidente del CEDOCUT, para conocer detalles sobre el llamado a nuevas movilizaciones para el 30 de octubre por parte de los trabajadores. No sé ustedes, pero cuando yo escuché nuevas movilizaciones pensé, otra vez. Vuelven las movilizaciones. Otra vez. Acabamos de terminar una jornada increíble de protestas, de violencia. No sé si la sociedad en general está lista para una nueva movilización. No, después de todo lo que ocurrió durante los 12 días de movilizaciones, yo entiendo que no estamos preparados para continuar con otras movilizaciones. Claro, y escuchaba el día de ayer Notimundo Estelar, como siempre, sobre las encuestas, lo que la gente dice respecto a lo que ocurrió, y es que la sociedad en sí estaba como que ya cansada, desgastada, y ya no resiste más tantas protestas, tanta negativa. Creería que ambas partes deberían sentarse y dialogar. Esa es la clave, dialogar. Y Johanna, ceder también. Pero hay otro problema, porque había citado a una reunión el presidente de la República el día de ayer a los trabajadores en el Palacio de Carondelet. Fueron los trabajadores, esperaban ya ser recibidos por el presidente, pero a última hora el secretario particular, Juan Sebastián Roldán, salió y dijo que no, que mientras ellos no retiren la amenaza de movilizaciones para 30 de octubre, el presidente no dialogará con el Frente Unitario de Trabajadores. Bueno, vamos a conversar con este tema también con el ministro de Finanzas para saber si tiene conocimiento del tema. Gracias por acompañarnos esta mañana. Saludamos con nuestros compañeros también en el máster Andrés Castro, en las cámaras de FM Mundo Live Fausto Calispa. Bienvenidos a las noticias, señoras y señores. Notimundo al día. Comenzamos. Notimundo al día informa al instante.
Ahora las noticias. 6:05 de la mañana, ahora las noticias nacionales. La jueza Daniela Camacho suspendió la audiencia preparatoria de juicio y convoca a su reinstalación para el día de mañana a las 9:30 para continuar con la presentación de los presuntos vicios en el proceso. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Diana Salazar, sustentará su dictamen por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en concurso real de infracciones. En total son 24 los procesados, entre ellos el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, los exministros Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, la legisladora Viviana Bonilla y el ex asambleísta Cristian Viteri, la ex asesora presidencial Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, además de empresarios y abogados. Sobre el tema, el doctor Luis Muñoz, abogado de Laura Terán, dijo que ella entregó a la Fiscalía información importante del triángulo comandado por el expresidente Correa. Escuchemos. Bueno, nosotros hemos entregado toda la información que en manos de la señora Terán existía. Esa información ha permitido, pues, encauzar el procedimiento, tizar la cancha, dijera en forma común, para ver quién actuaba y en qué parte de la actuación estaba cada uno de ellos con sus responsabilidades. El triángulo de la organización, digamos, que el Estado tenía para este tipo de manifestaciones antijurídicas desde mi punto de vista, que era solicitar, entregar, recibir dinero y entregar para campañas electorales, deja un sabor agridulce, por no decir amargo, de cómo se manejaban las cosas en el Estado ecuatoriano. Lastimosamente, luego de eso se llega a entrever que los mismos donantes eran quienes eran beneficiarios de obras grandes en el país, vía concursos. 6 de la mañana, 7 minutos. En Notimundo Estelar, el periodista Fernando Villavicencio aseguró que el caso Sobornos es el único proceso penal que llevaría preso al expresidente Rafael Correa, o de ser el caso, viviría en una eterna huida. O sea, la jueza Daniela Camacho tiene en sus manos el más importante proceso para hacer justicia en este país. De acuerdo a nuestra investigación, si no solo los que están hoy imputados, sino otros que se han quedado, que esperamos que en otros procesos que se abran puedan ser vinculados, existe suficiente evidencia como para dar paso al juicio. Hoy escuché yo algunos argumentos presentados por la defensa de Alexis Mera, de la señora Duarte y también de Rafael Vicente Correa Delgado, y realmente son recursos y son argumentos muy débiles, muy deleznables, ¿sí? El fondo está confirmado. O sea, ¿cuál es el tema de fondo aquí? El tema de fondo es que las corporaciones Odebrecht, Sinohydro y otras fueron parte de un esquema de sobornos para financiar campañas electorales de Alianza País. 6:08 de la mañana, el presidente Lenín Moreno visitó este jueves negocios afectados durante las manifestaciones en el centro histórico de Quito y en los alrededores de la Contraloría General del Estado. Allí prometió cumplir con el pedido de los residentes del sector, del ejido y de los dueños de los negocios de construir una unidad de policía comunitaria. Durante su visita, Moreno reiteró su rechazo a los actos vandálicos que sucedieron durante los 11 días de manifestaciones. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. He visto realidades que nos han permanecido un poco ocultas. Sí es verdad que inteligencia no premeditadamente falló, creo que nos falló a todos el no saber exactamente lo que se nos podía venir en cualquier momento, en cualquier decisión, en cualquier cambio que hay. Que no sea Quito, ninguna ciudad del país, la que sea víctima de las turbas que cada vez que tienen alguna necesidad bajen a asaltarlas. También me he dado cuenta de cómo funciona la cadena del diésel y de la gasolina. ¿Quiénes se benefician? Ya lo diré en su debido momento. Ya lo sabrán en su debido momento. La gente me conoce. Yo soy un hombre de principios. Yo soy un hombre correcto. Que me gusta actuar correctamente. Como le gusta actuar a mi gobierno. Es por eso que en mi gobierno no hay una sola denuncia de corrupción. 6 de la mañana, 10 minutos más, noticias nacionales. En Notimundo Estelar, Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de la encuestadora Cedatos,
señaló que la eliminación del subsidio a los combustibles fue el detonante para la reacción inesperada del 76% de la población que estaba frustrada por la situación económica del país. Escuchemos lo que dice Polibio Córdoba. Agosto del año 19 bajó a 21.4. El 1 de octubre, cuando se dictaron las medidas, cuando la población estaba insuficientemente informada, la aprobación al presidente bajó a 12%. 12%, que es una popularidad que solamente se ha visto que ha bajado de esa manera con aquellos presidentes pues que dejaron el poder y tuvieron que salir. Y posteriormente, 5 de octubre, cuando viene un mayor conocimiento de lo que pasa con las medidas, cuando se presentan situaciones de violencia que no eran precisamente unas manifestaciones de un paro debidamente organizado y justificado, el 17% aprueba, 17.8. Sube un poco. Del 12 sube al 17.8, o sea, como un respaldo al presidente, porque también la pregunta que nosotros le decimos, ¿y usted aporta a está de acuerdo con la democracia? ¿Y cómo cierra? Sube a la democracia y cierra el presidente al 12 de octubre con el 22.8%, incluso más alto de lo que estaba en agosto. Antes del paro. 6:12 de la mañana en Notimundo Estelar, Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas, aseguró que el presidente Lenín Moreno tiene que reestructurar el sistema de inteligencia por falta de conocimiento de sus funcionarios y la posible infiltración del correísmo. Escuchemos. A raíz de Angostura, el presidente Rafael Correa puso en la conciencia nacional de que estos sistemas de inteligencia pertenecían al imperio, decía él, pertenecían al Mossad, pertenecían a otros países. Y ahí lo desarmó. Lo desarmó y nunca comprobó o pudo comprobar que los sistemas de inteligencia estaban penetrados por otros sistemas de inteligencia extranjeros. Jamás lo comprobó. Eso lo ha venido repitiendo varias veces porque el punto aquí es que él destruyó esto, que era prácticamente lo que decía el Foro de Sao Paulo. Tiene que destruirse y fraccionarse la fuerza pública y los sistemas de inteligencia. Y él cumplió esa consigna. Le pongo un ejemplo muy concreto y permítame que yo haya traído este material. Esto debían de haberle enseñado al presidente de la República. ¿Qué es eso? Este es Black Bloc. Es el libro que utilizaron aquí, es el manual que utilizaron para... Como entrenamiento. Para la protesta en la ciudad de Quito. 6 de la mañana, 13 minutos, más información nacional. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia, anunció que el diálogo con el Frente Unitario de Trabajadores ya no es parte de la agenda gubernamental. Esto ante el anuncio de nuevas movilizaciones convocadas por Mesías Tatamuez, dirigente de esa organización sindicalista. Esto es lo que dijo Sebastián Roldán. Al mismo tiempo queremos anunciar que el presidente de la República, después del anuncio del FUT hoy en la mañana, de que ellos harán una movilización nacional el día 30, el presidente de la República no se reunirá con el FUT porque entendemos que si es que hay una movilización prevista, el diálogo ya no es parte de la agenda. 6:14 de la mañana, Jimena Peña, asambleísta de Alianza País y presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, dio a conocer que los 3 legisladores correístas refugiados en la Embajada de México en Quito, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, seguirán percibiendo su sueldo de manera parcial, así también Jofre Poma, detenido durante las protestas. Hasta aquí la información más importante en el ámbito nacional. Usted nos escucha y también nos ve. Somos Notimundo, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live. Ya volvemos con Notimundo al Día. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados. Con Joana Cañizares y Ernesto Novoa. FM Mundo Live. Por fmmundo.com. Y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. En tu mundo, esta es la hora. Las 6 de la mañana. Con 15 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Oktoberfest llegó a Scala Shopping. Este 19 y 20 de octubre ven a disfrutar de la mejor gastronomía alemana, cervezas, música y mucho más en un festival como ninguno. Te esperamos en la plaza central de Scala Shopping para vivir una verdadera fiesta alemana. Preferimos Diners Club. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Interjet Airlines llega a Ecuador para inspirarte a viajar. Vuela directo a la Ciudad de México y disfruta de la cultura, gastronomía, arquitectura e historia de la metrópoli más grande de Latinoamérica. Viaja directo saliendo de Quito o Guayaquil, desde $340 ida y vuelta. Compra en interjet.com. Inspiración para viajar. Consulta términos y condiciones. Nuestro Mundo Air Magazine Keyport, la revista de negocios para el empresario de hoy. En esta edición, en exclusiva, Daniel Javid, el motivador más importante de Latinoamérica, da su visión sobre la felicidad, la espiritualidad y un adelanto de su show Inquebrantables en Ecuador. En turismo, Medellín, el eterno renacer. Una entrevista al alcalde de la ciudad modelo de Latinoamérica. La maravilla de la Amazonía ecuatoriana y la magia de Positano en Italia. En negocios y empresa, un estudio sobre las ventas y posicionamiento de los vehículos en el país. ¿Cómo lograr que un emprendimiento exitoso en Ecuador? Conozca sobre la fortaleza de las empresas unicornio. Además, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ha sido declarado carbono neutro. Actualidad, negocios, viajes, entretenimiento y más. Nuestro Mundo Air Magazine Keyport, el magazine para el viajero contemporáneo. Encuéntrala en nuestras salas VIP, buses de aero, puntos de interés y nuestromundo.com.es. Abres la puerta de la carpa, miras el brillo del sol y el brillo de la sonrisa de tus hijos. Disfrutas de llevarlos a conocer los rincones del Ecuador. Por eso con Kia Sportagere puedes ahorrar para lo importante de la vida. El SUV que define lo familiar. Más kilómetros, mantenimiento cada 10,000 kilómetros, más dólares en tu bolsillo, bajo consumo de gasolina extra o Ecopaís y menos contaminación con un excelente precio de reventa. Kia Sportagere 2020 desde $25,999 con cuotas desde $329 mensuales con la mejor garantía del mercado. Kia, the power to surprise. Aplican restricciones. Los mejores contenidos están en un solo lugar. fmmundo.com. Ingresa ya. Fin del espacio publicitario. Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios. Buenas recomendaciones para los emprendedores. El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes. Esto y más te espera aquí en Mundo Express. El mejor momento de la radio al mediodía. Escúchanos de lunes a viernes a las 12, también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com. Ahora, además de escucharnos, nos puedes ver con una imagen perfecta. FM Mundo Live. En fmmundo.com y todas nuestras plataformas digitales. El planeta genera noticias y Notimundo al Día le mantiene bien informado. Las 6 de la mañana, 19 minutos, información del mundo. Pese a las críticas de varios países latinoamericanos y de organizaciones internacionales, Venezuela consiguió formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2020-2022. En un momento en el que el país caribeño vive una grave crisis política y económica y el régimen de Nicolás Maduro ha sido cuestionado por violaciones de los derechos humanos, logró ser elegido con 105 votos a favor.
En julio, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en el último año y medio en Venezuela se produjeron cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales y que la gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad del gobierno. 6:20 de la mañana, la salida del Reino Unido de la Unión Europea será una realidad luego de que ambos anunciaron este jueves un acuerdo sobre el Brexit, horas antes de una cumbre de mandatarios que deberá apoyarlo para descartar la separación a la fuerza de las partes prevista para el 31 de octubre. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, celebró lo que denominó un acuerdo justo y equilibrado y pidió al Consejo Europeo respaldarlo. Entre tanto, desde Londres, el ministro británico Boris Johnson dijo sentirse satisfecho porque pronto su país retomará el control de sus leyes y de su política comercial. 6 de la mañana, 20 minutos, más noticias del mundo. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llegó este jueves a Turquía con el objetivo de obtener un alto al fuego en la ofensiva turca en Siria contra una milicia kurda. Pence fue precedido por el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien llegó antes hasta Ankara. Ambos tienen previsto entrevistarse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Esta visita se produce después de que Erdogan rechazara cualquier tipo de negociaciones con los kurdos e instara a las milicias a deponer las armas y a retirarse de la frontera de su país. Carlos Mesa se ha erigido como la única opción con posibilidades de enfrentar a Evo Morales en las urnas el domingo 20 de octubre en Bolivia, en medio de los partidos políticos de oposición que no lograron conformar un frente único para terminar la era del presidente indígena. Mesa es el único candidato opositor que, según las encuestas, es el más opcionado para forzar una segunda vuelta electoral con Morales, en la que podría incluso arrebatarle el mando del país tras 14 años en el poder. Esta es la información más importante en el ámbito internacional. Somos Notimundo, siempre bien informados. Recuerda suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live para que seas parte de todo lo que sucede en nuestros estudios. Lo que sucede en el mundo de las finanzas, la economía del país y a nivel internacional en Mundo Económico. 6 de la mañana, 22 minutos. Bienvenidos al mundo de las finanzas. Estas son las noticias más destacadas ahora. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que este viernes 18 llegará a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas tributarias. Desde la oficina de la vicepresidencia señaló que este es un proyecto de ley económico urgente. Sobre las reformas también se incluye al Código Tributario, Código de Planificación y Finanzas Públicas y Código Monetario. El presidente Lenín Moreno anunciará estas reformas el día de hoy. 6:22 de la mañana, para reemplazar el dinero de bolsillo, disminuyendo su uso y facilitar las transacciones entre usuarios, se creó la billetera móvil Bimo. Este servicio está habilitado desde el 3 de octubre y reemplaza el dinero electrónico que manejó hasta el 2018 el Banco Central del Ecuador. Julio José Prado, presidente de Asobanca, describe al servicio como una plataforma de persona a persona con transacciones en tiempo real y con dinero respaldado al 100%. La billetera móvil está diseñada para procesar transacciones de bajo valor entre $1 y $50. Lo que antes hacía a través de una página web de su entidad financiera, lo podrá hacer en menos de 5 minutos con su teléfono. Las 6 de la mañana, 23 minutos, el CGM Mundra, que tiene una eslora de 335,93 metros y 48,3 metros de manga, entró este jueves a Guayaquil navegando por un canal de acceso mucho más profundo. Su arribo coincide con el término del dragado de profundización del canal marítimo de acceso a las terminales portuarias de Guayaquil, desde la boya de mar hasta la boya 80. La nave estará en el terminal portuario de Guayaquil, uno de los puertos privados que está en la isla Trinitaria. 6:24 de la mañana, la batalla comercial entre Estados Unidos y China mermará su crecimiento en 2019 y 2020 y arrastrará la economía mundial, que este año crecerá el 3% a su menor ritmo desde la crisis financiera. Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional, FMI. El crecimiento continúa debilitado por el incremento de las barreras comerciales y las tensiones geopolíticas. Así lo indicó la economista jefa del FMI, Gita Gopinath, al presentar las perspectivas económicas globales. Según los cálculos del organismo, China crecerá el 6,1% este año y el 5,8% el siguiente, 1 y 2 décimas menos respectivamente que lo previsto
en el mes de julio. Hasta aquí la información más importante en el ámbito económico. Somos Notimundo, siempre bien informados. Los invitamos a seguir en vivo nuestros noticieros en FM Mundo Live, en la web www.fmmundo.com. 60 minutos de noticias continuas en el informativo más ágil de la radio. Notimundo al día. Los protagonistas de la noticia en Notimundo al día. 6 de la mañana, 25 minutos. A esta hora vamos a dialogar con Edwin Bedoya, vicepresidente del CEDOCUD, sobre el llamado a nuevas movilizaciones para el 30 de octubre. Señor Bedoya, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy amable por la invitación, un saludo a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos. Queremos detalles de lo que ocurrió el día de ayer en Carondelet. Tenían una cita prevista, ¿con quién se iban a reunir y qué finalmente ocurrió? Porque sabemos que el secretario particular de Presidencia dijo que no hubo diálogo. Bueno, primeramente yo quiero un poco contarles lo que anteriormente pasó, porque acordémonos que cuando tuvieron la reunión con el sector indígena y en una reunión que habíamos pedido en conjunto para tratar el tema de la derogatoria del decreto 883, no nos invitaron, nos mandaron una carta por intermedio del mediador de la ONU y nos decían que el presidente había decidido primero tener una reunión con el sector indígena y después con el sector de los trabajadores. Bueno, no nos gustó la idea, pero igual aceptamos para poder salir de la conflictividad en la que estábamos viviendo. Nos mandaron después una carta igual por intermedio del mediador, donde nos decían que el 15 de agosto iba a realizar, el 15 de octubre íbamos a tener la reunión con el presidente. Nosotros estábamos esperando que nos llamen el día lunes en la noche. Le habían llamado al compañero presidente y nos dicen que el 15 no es posible y que se posterga la reunión. Esperamos hasta el día miércoles. El miércoles, preocupados de esto, fuimos donde el mediador a preguntarle qué es lo que había pasado, si van a reunirse con el sector de los trabajadores o no, o sea, qué es lo que pasó. Bueno, el mediador tampoco estaba asombrado porque el presidente había dado la palabra para reunirse con nosotros y no sabíamos nada hasta el día miércoles. El mediador iba a hacer lo posible para ver si es que el presidente se reunía con nosotros, no hubo ninguna respuesta y el día de ayer en la mañana nosotros hicimos una rueda de prensa explicando que parece que no había voluntad de reunirse para tratar del tema laboral y por eso se tomaban las medidas que nosotros habíamos presentado al no tener una respuesta del diálogo. Es el día de ayer mismo a la 1 de la tarde recibimos una llamada y nos dicen, a mediodía recibimos una llamada y nos dicen que a las 3 de la tarde vamos a reunirnos. Entonces nosotros acudimos a las 3 de la tarde, a la hora que estaba prevista. Primero acudimos de 14 dirigentes, de 2 por cada central sindical. Y primero el operativo increíble que se dio al ingresar al Palacio de Gobierno, un despliegue de militares, nos hacen pasar a una sala de espera. Dijo el presidente que iban a recibir solo a 7. Estuvimos con el ministro de Trabajo, el mediador, el monseñor, los mediadores que estaban ahí. Estuvimos esperando en la parte de abajo y después vino la secretaria de la Presidencia y dijo que solo 7 iban a pasar arriba. Nosotros dijimos, bueno, para que se solucione, pero ya en el antecedente estuvimos con el mediador, con el ministro de Trabajo y las autoridades que estaban ahí por parte de la Presidencia, y estaba un documento de 5 puntos en el que en principio nosotros estábamos de acuerdo para subir a hablar con el presidente. Entonces nos entregaron los 5 puntos de las reformas laborales. La inquietud de nosotros era, bueno, si puede haber un acuerdo ahí. En principio no teníamos un problema, sino más bien el tema de fondo de redacción y conversar con el presidente. ¿Finalmente lograron reunirse? Suben los 7 compañeros dirigentes a la parte de arriba y de igual manera les han tenido esperando, y igual los mediadores. Nos dicen los compañeros, estuvieron casi una hora, sí, porque nosotros nos quedamos abajo, y sale el señor Roldán a decir que no hay diálogo porque nosotros hemos convocado el 30 de octubre a una movilización. O sea, todos nos quedamos viendo la cara, porque incluso hasta los mediadores se quedaron asombrados. El mismo ministro de Trabajo que estaba ahí en la mesa se quedó asombrado porque, o sea, era absurdo. O sea, ya estábamos en la mesa, era cuestión de entrar y decir, vea, nosotros
no vamos a ir ya a la movilización porque ya están los 5 puntos que ya preacuerdos tuvimos en la parte de abajo. O sea, porque lo que ustedes querían era dialogar. Claro, lo que nosotros queríamos es plantear al presidente no solo el tema laboral. A mí me parece que cuando les dijimos que había un punto también que era el tema económico, que lo que queríamos tratarlo, porque no nos parecía que se debería entregar el día de mañana la propuesta económica, porque veíamos que hay algunos puntos que también pueden lesionar al tema y que nosotros también habíamos propuesto algo en el tema económico. Pero digo, sin embargo, de manera asombrosa salieron a decirnos que no, se rompe el diálogo y que ellos no negocian con chantaje. Nadie les estaba chantajeando. Señor Bedoya, pero ¿por qué razón el gobierno nacional hasta el momento no ha atendido los requerimientos del gremio de los trabajadores? Mire, es tan asombroso que si tuvo la paciencia para reunirse con los otros gremios que están de acuerdo con el gobierno, ahí no tuvo todo el tiempo. Con los gremios empresariales se reúne a cada momento. Yo no sé, porque si estamos en una parte en conflicto, nosotros le decíamos al mediador, con quién tiene que reunirse es con las partes que están en conflicto, no con las que están de acuerdo. Pues, o sea, ya las que están de acuerdo y punto, pero los que están en conflicto y los que estamos proponiendo, entonces habría que tener un diálogo. Entonces, a mí me parece que es un tema de burla, porque nosotros lo tomamos que se burlaron de la conferencia episcopal, se burlaron de Naciones Unidas, se burlaron de los trabajadores, se burlaron del pueblo ecuatoriano. Entonces, a mí me parece que sí existe, como les digo, ya hubo un preacuerdo en una antesala, si se quiere, pero esto no les sirvió de nada y me parece que eso es una falta de respeto para el pueblo ecuatoriano. Conversamos a esta hora de la mañana con el señor Edwin Bedoya, vicepresidente del CEDOCUT, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. Pero, señor Bedoya, ¿no le parece a usted una amenaza para que el gobierno acepte dialogar el anunciar una movilización? Mire, nosotros, como le mencionaba en la crónica que le había mencionado, nosotros no hemos tenido ninguna respuesta del presidente. El presidente primero ofreció reunirse con todos los grupos en conflicto el primer día que se reunieron con los indígenas. No se reunieron, dijimos, bueno, dejemos pasar, hablamos con el mediador, que posteriormente, o sea, estábamos esperando hasta el día de ayer prácticamente que nos llamen a una medida al diálogo. Nosotros hacemos una rueda de prensa al no tener una respuesta, y no es que era una amenaza, porque no teníamos ninguna respuesta hasta las 11 de la mañana que dimos la rueda de prensa. Entonces, cuando le llaman a usted a mediodía, no es que nosotros asumimos de que porque nosotros hemos mencionado que vamos a la movilización nos llaman, no. A mí me asombra porque si ellos ya en la mañana sabían, porque estaban medios públicos ahí, sabían que lo que habíamos mencionado en la rueda de prensa, entonces ¿por qué no suspendieron en ese momento el diálogo y decían, ¿saben qué? No les vamos a invitar a las 3 de la tarde porque ustedes han lanzado esta medida. O sea, ahora, a mí me parece que es una falta de respeto. Le consulto, ¿ustedes estarían dispuestos a realizar igual una nueva rueda de prensa indicando que no hay una movilización y que aceptan dialogar? Porque realmente la sociedad hemos pasado 11 días de protestas, de paro, de movilizaciones, y usted me imagino que está dentro de ese grupo de la sociedad que ya no resistiría nuevas movilizaciones. Lo que se necesita finalmente es dialogar. Y si el tema de la movilización, ese anuncio es un inconveniente, ¿estarían ustedes dispuestos a retirar ese anuncio de movilización para poder sentarse y dialogar con el gobierno? Mire, nosotros ya de antemano, como le digo, en antesala, cuando se nos presentaron los 5 puntos, dijimos ya, o sea, esta es una puerta abierta al diálogo. Ya estábamos por decirle y conversar con el presidente, decirle, ¿sabe qué? Ya hemos llegado a un acuerdo. Y es más, a mí me parece que es un error incluso de los funcionarios de gobierno que estaban en ese momento en la antesala, decirle, vea, ya hay un preacuerdo con los trabajadores y por tanto sigamos para que ya no se dé la movilización. O sea, nosotros tenemos que suspender la movilización porque ya había un preacuerdo en la antesala que estábamos conversando. Es decir, que si el gobierno se contacta con ustedes y les da una fecha para dialogar, esa movilización no va. Usted me acaba de decir que el día de ayer ya habían decidido dejar de lado esa movilización, ya no hacerla. O sea, lo que nos preocupa en este momento es que, perdón, el tema laboral no solo es el tema laboral, es el tema también económico, porque eso no sé si no entiende el Ejecutivo, que no solo es el tema laboral, está ligado todo en conjunto, está el tema económico, está el tema de
de la focalización de los subsidios, nos avisan que posiblemente no se liberalice el diésel, pero se liberaliza el extra. O sea, ese tipo de cosas nos dejan en la duda y por eso es que queríamos conversar con el presidente para decirle, oye, presidente, qué es lo que están planificando. Para nosotros pedimos hacer un diálogo con todo el paquete. Señor Bedoya, es por eso que el FUD habría solicitado suspender el envío de las reformas económicas y laborales como condición para llegar a este diálogo con el gobierno. Así es, porque desde el inicio fue eso, de todo, o sea, no era solo el decreto 883, sino todo lo que el paquete económico y laboral implicaba. Acuérdese que el decreto 883 entra después de que ya el gobierno decía que iba a lanzar el paquete laboral y económico. O sea, primero lanzó diciendo que había una reforma económica y laboral que le iban a mandar de manera urgente y después, antes de la movilización, creo que unos 3 días dijeron que van a liberalizar el precio de la gasolina y del diésel. Entonces, esto es lo que un poco incomodó a toda la sociedad porque todos los precios sabíamos que se iba a disparar. Ahora, no sabemos con el tema de la focalización cómo va a quedar. Si liberalizan solo el tema del precio de la gasolina, también va a impactar en la economía y en el poder adquisitivo de los trabajadores y del pueblo. Señor Bedoya, para estar clara y para que nuestros oyentes tengan claro, ¿la movilización ya no va? Bueno, nosotros estamos esperando que el presidente decida, porque ayer, como le digo, nos dijeron que ya no hay diálogo, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ustedes pónganse en el lugar de nosotros los compañeros trabajadores del día de ayer, cuando pasamos vía internet, les dijimos, compañeros, ya va a haber un diálogo, entonces vamos a ver qué se decide con la movilización, porque ya parece que va a haber un diálogo. Los compañeros estaban esperando que ya nos reciban y empezar a conversar y bajar el tema del conflicto. Pero en este momento nosotros nos quedamos, nuevamente volvemos a cero. Y nos preocupa porque ya se va a lanzar el paquete económico, que es una de las cosas que tendríamos que ir a la asamblea o qué sé yo, pero nosotros ahí tendríamos que decidir. La próxima semana tenemos una asamblea nacional en las provincias y ahí tendrían que decidir. Perfecto. Queremos conversar sobre estos 5 puntos de las reformas laborales que usted mencionó que habían llegado ya a un posible acuerdo el día de ayer. ¿Qué se analizó? ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? Rápidamente le voy a dar lectura. Lo uno era postergar el envío de las propuestas de reformas laborales a la Asamblea Nacional hasta que se desarrolle el tema del entendimiento. El otro era que el gobierno respaldaba la iniciativa sindical para llevar el proceso electoral para el nombramiento del delegado de los trabajadores en el 10, que no teníamos. Revisar la normativa también que regulaba la presencia de los trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo, porque no estábamos representados tampoco en el Consejo Nacional de Trabajo. Encaminar una sentencia que había del Tribunal Constitucional para que todos los trabajadores del sector público puedan organizarse, porque estaba también prohibida la organización en algunos empleados del sector público, y solicitar la manera adecuada a la OIT una misión de asistencia técnica para que ayuden en este proceso de diálogo. Nosotros habíamos puesto un 6º punto para la calendarización de los tiempos para que el diálogo no se dilate, sino más bien en un tiempo prudente llegar al acuerdo. Esos eran los 6 puntos, digamos, que podríamos haber tratado y que con esto se solucionaba en parte. Pero lo que nosotros vemos que cuando se les dijo del tema económico, como que se molestaron. O sea, ellos no quieren tratar el tema económico con los trabajadores ni con el movimiento indígena, porque ellos pensaron que solo el tema del decreto 883 y el tema de las reformas laborales y ahí paraba. No. O sea, el tema económico también golpea a los ecuatorianos porque va a encarecer el ¿Qué medidas exactas? Básicamente lo que significa la liberalización de la gasolina, porque la liberalización de la gasolina implica en el costo y, como digo, en el alto costo de los productos de primera necesidad y todos los productos que implican. Pero eso ya se está analizando con la construcción o redacción de un nuevo decreto. Ese es el tema ahí. Sí, pero nos han mencionado y yo creo que no me voy a equivocar, porque ya se está mencionando que no se va a liberar, que se va a dejar, digamos, controlado el tema del subsidio del diésel, pero el tema de la gasolina no. Entonces, eso es lo que nos preocupa, porque hay una concepción desde el gobierno de que si es que se liberaliza la gasolina extra, no va a afectar a los sectores, más bien eso afecta más. Quizá a los sectores más ricos no les puede afectar, pero el impacto que va a tener en los sectores más bajos, más pobres, el impacto va a ser más mayor, digamos. Y en eso ustedes están en contra. Claro, nosotros es que eso afecta a todo el pueblo ecuatoriano. Imagínense, todos los productos de primera necesidad, verduras, que producen nuestros campesinos, lo trasladan en camionetas. Todo el proceso incluso de los trabajadores que hacen entrega de inmediata, que usan las motos, también va a sufrir un impacto, porque va a subir una subida de gasolina.
gasolina. Es decir, el impacto va a ser al bolsillo de los que estamos consumiendo, que somos el mayor. Señor Bedoya, de acuerdo a declaraciones del FUT, el presidente Lenín Moreno se habría reunido con otras centrales sindicales del país que representan a trabajadores públicos y privados y donde se habría expresado ya el apoyo al régimen. ¿Qué hay de verdad al respecto? Mire, como le decía, el conflicto no es con la CUT, porque son, con todo el respeto, son organizaciones que se crearon en el Correato para aupar todas las medidas que tuvieron de violación de los derechos en el gobierno de Correa, y el presidente tuvo la paciencia de reunirse con los correístas. Por eso no entendemos. El presidente dice que está en contra de los golpistas y de los correístas, pero acordémonos que la CUT nace en el correísmo, gente oportunista que después apoyaba a Glass cuando estaba en la cárcel, y el presidente Moreno tiene toda la paciencia y todo el tiempo. Ayer, créanse, nos decían que el presidente, la agenda estaba llena, que teníamos que ser rápidos. O sea, no entendemos cómo se nos trató el día de ayer realmente, porque no se tuvo la paciencia para entrar a un diálogo, porque a un diálogo se entra con la paciencia de vida, con los tiempos, que no es que tenemos una agenda apretana y que hay que tratar estos puntos. O sea, me parece que sí fue una falta de respeto para los mediadores, como digo, para la conferencia episcopal y para el pueblo ecuatoriano. Y ahora, dentro de estas reformas que se anunciaron, estas medidas económicas, se habló también de reducción de las vacaciones para el sector público, ya no 30 sino 15, el solicitarles un día de salario al sector público. ¿Qué pasó con esas medidas? Mire, esas medidas nos dicen que han retirado, pero esas medidas no las podían tomar porque son medidas regresivas, y nosotros íbamos a poner una demanda inconstitucional y iba a pasar, porque no se puede regresar, no le pueden reducir a usted el sueldo, no le pueden disminuir los sueldos, no le pueden quitar ya un derecho adquirido que tiene, eso lo prohíbe la Constitución. Entonces era absurdo que esto solo digan que ya se ha logrado. Nunca se quitó, eso está en la Constitución, está en el Código de Trabajo, y son medidas, como son derechos que no se los puede quitar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esta sugerencia que hizo el prefecto de la SUA, Yacu Pérez, sobre que todos los funcionarios de alto nivel, asambleístas, gobernadores, se bajen el sueldo del 50%? ¿Ayudaría en algo realmente? Mire, en el peso económico quizás no, pero es un mensaje a la nación, es un mensaje al pueblo ecuatoriano diciendo que no solo ustedes te van a sacrificar, sino que es un sacrificio de todo el mundo. Estamos hablando que para todos debe haber austeridad, entonces tiene que haber también para las autoridades antes. Mire, ¿cómo es posible que ya antes de las medidas, acuérdense que ya se estaba pidiendo un aumento en el presupuesto de los asambleístas? Entonces, eso el pueblo lo ve o sea, lo ve en un momento de crisis. O sea, uno dice, nosotros nos piden que nos ajustemos el cinturón, porque ellos siguen pidiendo que se les suba y se les eleve el salario, las dietas, un sueldo de $7,000 es una grosería para este momento de crisis. Ahora, frente a la negativa del gobierno de mantener un diálogo con los gremios, ¿cuál será la reacción de los trabajadores? Bueno, como le digo, nosotros la próxima semana tenemos una reunión nacional en las provincias, asambleas provinciales, donde se va a decidir cuál es la decisión, si se ratifica la medida del 30 o no. Eso le digo, todo depende. Nosotros estamos abiertos al tema del diálogo, pero un diálogo con paciencia, un diálogo en donde no se apuren las agendas, sino más bien un diálogo franco, y que se suspenda el envío de la propuesta económica, porque créanse, nosotros de alguna manera sabemos cuál va a ser el impacto, y al parecer no tiene impacto, pero incluso no puede ser que el gobierno solo beneficie a los grandes grupos económicos reduciéndoles el ISD, y estos grupos económicos no vayan a invertir en el país. El mismo Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer no vamos a crecer, sino vamos a tener un 0.5 del Producto Interno Bruto para el próximo año. Entonces, imagínense, si no hay un sacrificio también de las élites que han ganado en los 12 años, de gobierno, tanto de Correa como de Moreno, si no hay sacrificio de ellos también para invertir en el país, para no repartir capitales, porque eso significará que vamos a tener un flujo de capitales. Después de la reducción del ISD, va a fugar capitales, porque ya el Colegio de Economistas lo vaticinaba. 300 a 400 millones de dólares se fugan cada año, y con esta reducción del ISD serán más. No va a haber inversión en el país, y los perdedores será el pueblo ecuatoriano. Además, durante esta mesa de diálogo que se realizó el domingo pasado, el señor Leonidas Issa, él sugería que se dé paso a la incautación de bienes a quienes han sido denunciados o ha sido comprobado que son personas corruptas, y también la eliminación de las pensiones vitalicias a los exmandatarios. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Mire, la ciudadanía mismo nos dicen cómo un presidente o un vicepresidente, o las personas que ya están acusadas por peculado, por corrupción, o cumpliendo una sentencia, están ganando un sueldo. O sea, el pueblo ecuatoriano le sigue pagando un sueldo.
O sea, debería reformarse esa ley para decir que todas las personas que se encontraron en hechos de corrupción ya pierdan este sueldo vitalicio. O sea, no puede ser esa situación. También me parece que sí es razonable lo que está pidiendo. Como digo, el monto no puede ser mucho, pero en la imagen del pueblo ecuatoriano dicen, bueno, se está castigando a los corruptos, pero ahorita se les castiga a los corruptos y se les premia todavía con sueldo. Eso es lo que no se puede concebir. Así es, en todo caso, usted menciona que van a hacer reuniones en una asamblea provincial. ¿Cuándo serán estas reuniones y cuándo el pueblo ecuatoriano sabrá si finalmente se mantiene la movilización que ustedes anunciaron para el 30 de octubre? Bueno, el anuncio está hecho. Nosotros tenemos la asamblea provincial la próxima semana, el sábado 26, donde se ratificará, depende del tema del diálogo con el gobierno. Nosotros estamos abiertos, pero como digo, no hemos encontrado un mensaje, sino más bien un apuro de tratar de puntos y nada más. Y créanse, sí fue un maltrato que se dio tanto a los trabajadores como al grupo de mediación también. ¿Hay una nueva fecha para otra reunión con el gobierno? No nos han dicho, no nos han comunicado. Ayer realmente después de estar 3 horas ahí sentados, no nos dijeron nada más que se suspendió el diálogo. Bueno, esperamos que el gobierno, alguien del gobierno, seguramente podrá reaccionar y podrá ponerse en contacto con ustedes y frenar esta movilización innecesaria y que haya diálogo para que ustedes puedan llegar a puntos de acuerdo sobre estos puntos, sobre las diferentes temas que ustedes no están de acuerdo y así ya no haya más movilizaciones. En todo caso, usted nos ha dicho, señor Edwin Bedoya, vicepresidente del CEDOCUT, que la movilización se mantiene para el día 30 de octubre, que están a la espera del llamado del gobierno para dialogar. Así es. Eso vamos a esperar por el bien del pueblo ecuatoriano. Créanse que a nosotros tampoco nos interesa estar a cada momento en las calles. Hay ya un saldo de muertos, de heridos, de presos, y que eso yo creo que nadie quiere volver a repetir. Nosotros hemos rechazado todo acto vandálico. Nosotros aspiramos a que el gobierno tiene que escuchar. Un presidente es presidente de los 16 millones de ecuatorianos, no es presidente de un sector o de actividad económica alguna. Claro, y además que la sociedad ya no resiste más movilizaciones ni manifestaciones. Muchísimas gracias, agradecemos al señor Edwin Bedoya, vicepresidente del CEDOCUT, por haber conversado sobre este llamado a nuevas movilizaciones del 30 de octubre. Gracias por habernos acompañado. Muy amable, muchas gracias. Esto es Notimundo, siempre bien informados. Esta y otras noticias de interés, encuéntrelas en www.notimundo.com.es y en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. FM Mundo Live por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Ser un ciudadano del mundo es ser un experto encontrando los mejores restaurantes, hoteles y lugares de interés. Es poder encontrar la calle menos transitada a cualquier lugar. Claro tiene lo que necesitas para estar conectado en cualquier rincón de América y del mundo. Activa tu paquete viajero sin límites desde Mi Claro app. Chatea y navega sin límites a solo $35 más impuestos por 7 días. Contrata y participa por 50,000 millas LATAM semanales y conviértete en un experto en cualquier ciudad que viajes. Válido desde el 25 de septiembre hasta el 3 de diciembre de 2019. Cobertura, términos y condiciones en www.claro.com.es. La mega liquidación de Despegar llegó con todo para que viajes. Solo por pocos días aprovecha hasta el 15% de descuento extra en paquetes, alquiler de autos y actividades en Estados Unidos. Despegar, vivir viajando. Términos y condiciones en despegar.com.es. Ven a Computron del 18 al 20 de octubre y aprovecha nuestros increíbles descuentos de hasta el 25% en mercadería seleccionada. Laptops, impresoras, tablets, celulares, televisores 4K, con descuentos de hasta el 25% del 18 al 20 de octubre en Computron. Y paga hasta 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito preferida o compra en línea en www.computron.com.es. Del 18 al 20 de octubre, increíbles descuentos de hasta el 25% en Computron. Computron, tecnología a tu alcance. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Experimenta nuevas sensaciones en la revista más influyente del país. Siente Time Magazine te trae su edición Motores.
Siente las rutas más famosas del mundo y los modelos pioneros en el automovilismo y la aviación. Experimenta Yaguarcocha en tu memoria, la adrenalina del ruido y la polvareda, y la Fórmula 1, la gloria del triunfo. Conoce el mundo motor en Ecuador y los perfiles de los pilotos nacionales más destacados en la actualidad. Descubre Guayaquil, la perla es arte puro, y los 5 hotspots de El Oro. Disfruta una entrevista exclusiva con Niña Pastori, los lanzamientos musicales y los libros del mes. James Dean, un romance de película, y la caricatura de Bonil. Siente Tame Magazine, eleva tu experiencia a lo más alto, ya en circulación en todos los vuelos de nuestra aerolínea de bandera. También la puedes disfrutar en www.sientetamemagazine.com. La Universidad Politécnica Salesiana te permite cumplir tus sueños, dejar una huella en la historia y seguir con más éxitos en tu vida profesional. Piensa en grande. Avanza a un siguiente nivel. Forma parte de los posgrados que te oferta la Universidad Politécnica Salesiana. Más información en posgrados.ups.edu.es. ¡Inscríbete ya! La manera de comprar autos y motos cambia para siempre. Quito Motor Show. Lo sueñas, lo manejas. Las marcas más prestigiosas de vehículos, camionetas y motos a tu alcance con el mejor financiamiento. Del viernes 25 al domingo 27 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito. Entrada gratuita. No te lo pierdas. Los mejores contenidos están en un solo lugar. fm.com. Ingresa ya. Fin del espacio publicitario. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo, con Gabriel Espinosa de los Monteros. 6 de la mañana, 50 minutos. Señoras y señores, hasta aquí llegan las noticias este día viernes 18 de octubre. Como siempre, les decimos gracias por estar con nosotros cada mañana. Lamentamos no haber podido conversar con el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Fue el ministerio quien solicitó a este noticiero la noche de ayer un espacio para poder tratar este tema de las reformas tributarias. Sin embargo, el día de hoy hemos insistido durante todo el noticiero en el contacto telefónico con el señor ministro. Sin embargo, no nos ha contestado la llamada, a pesar de que ellos solicitaron el espacio. Lamentamos esto, entonces. Les invitamos a nuestro siguiente programa, Compartiendo el Mundo, a las 8 Más Allá de los Hechos con Stephanie Espín, y a las 9 el gran musical con Cristian del Alcázar Ponce. Para todos y todas, un excelente fin de semana. Buenos días. Que descansen, nos vemos y nos escuchamos el lunes. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados. Conducción, Joana Cañizares y Ernesto Novoa. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Coordinación, Daniela García. Coordinación general, Gabriela Murgueño. Dirección editorial, Lorena Andrade. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Con el auspicio de